Cada historia tiene su comienzo y tiene su final. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Cupo Salvaje. En este episodio vamos a estar hablando de un tema que me compartió una cajera que yo frecuento, o una cajera de una tienda que yo frecuento en mis videos de Equipo Cuponero. Y como lo prometí desde ahora, les dije que les iba a compartir el chismecito aquí en Cupo Salvaje. Ya saben que me gusta compartir con ustedes lo que yo voy aprendiendo. Y que mejor que venga de una persona que trabaja en la tienda, ¿verdad? Esta historia comenzó hace 1 año y medio más o menos. Y les voy a contar de principio a fin qué pasó y el desenlace desafortunado que tuvo este cajero. De verdad que se pasó. Les voy a contar la historia. Bueno, resulta y resalta que un cajero manager de una tienda muy famosa con la W, ustedes saben cuál tienda me refiero, donde siempre hacemos nuestras ofertas. Este tipo tenía más de 2 años ahí trabajando, me dijo la cajera. Era el nuevo manager ahí y pues todas las personas lo querían, ¿verdad? Porque siempre trataba bien a la gente, siempre trataba de apoyar, le importaban los clientes, le importaban los empleados, siempre se llevaba muy bien con todos, muy bien con todos. Pero resulta y resalta que esta persona tenía motivos alternos al hacer su trabajo. Esta persona le cobraba a la gente, les ayudaba con las ofertas, les dejaba saber de las ofertas de que les daban reembolso, los Register Rewards, por ejemplo, los Cash Rewards que te regresaban. Y mientras uno pagaba o uno contaba su dinerito, ¿verdad? Para pagar, esta persona tiraba los Register Rewards que se imprimían abajo, hacia el suelo, o los tiraba en el bote de la basura. La persona que estaba contando en dinero, pues obviamente estaba contando su dinero, estaba enfocado en la cajita donde metemos nuestro número de teléfono para que podamos sacar las ofertas, y nunca nos imprimían las Register Rewards. Bueno, según eso siempre pasaba en esta tienda. Este tipo lo agarraron porque desafortunadamente para él iba a otras tiendas, vivía muy cerca de la frontera de un estado muy cerca de aquí, y este tipo cruzaba la frontera cada fin de semana en su día libre. Cada fin de semana, imagínense, en su día libre cruzaba la frontera para ir a hacer sus compras utilizando el Register Reward que no les imprimía en la tienda. O sea, el tipo tiraba los Register Rewards al piso, tiraba los Register Rewards a la basura, para luego recogerlos, rejuntarlos y utilizarlos él mismo en sus compras en otras Walgreens al cruzar la frontera en otro estado. La razón que lo captaron, o la razón como se dieron cuenta, fue porque al hacer sus compras en otras tiendas, en una ocasión se le ocurrió meter su número de teléfono. Y bueno, al meter tu número de teléfono, pues te identificas, ¿verdad? Cuando metes tu número de teléfono, así te quieras esconder, quieras hacer lo que quieras, tu número de teléfono te identifica y la tienda sabe exactamente quién eres y qué utilizaste para pagar, a qué hora, etc. Y pues las cámaras no mienten. Se puso a investigar la Walgreens de acuerdo a la cajera, fue el chismecito que me contó ella. Investigaron, ya tenían más de 1 año este tipo haciendo esto. Más de 1 año. Imagínense cuánta gente no le dio los Register Rewards. Imagínense nada más a cuánta gente no les dio sus recompensas que les imprimían. Pero según él, les dejaba saber que no les imprimía para él cruzarse e ir a comprar o ir a gastar con esa recompensa que no te imprimió, ¿verdad? Qué cosas, de verdad, qué cosas, las cosas que uno piensa en su mente, o bueno, que esta persona estaba pensando, este manager. Lo captaron por la videocámara
Tenían grabaciones, tenían sus placas, tenían todo, sabían dónde vivía, quién era, hasta tenían su número de empleado, porque para los empleados, para la gente que no sabe, los empleados registran su número de teléfono y está marcado como empleado. ¿Ok? Y me van a decir, pero pues, ¿cómo es que no lo escondió más o esto que lo otro? Bueno, pues tuvo un percance, ¿verdad? Resulta que también habían varias otras personitas que le ayudaban a gastar los Register Rewards. Varios de sus familiares ayudaban, varias de estas personas utilizaban esos Register Rewards que según no imprimían en la caja. Y qué desafortuno que uno va a las tiendas, ¿verdad? Va uno a comprar, va uno a hacer las ofertas, porque pues uno dice, pues me van a regresar algo para atrás, me van a dar un dinerito para atrás. Esto lo que hacía este tipo, no solamente escondía la Register Reward, la tiraba al suelo o la tiraba a la basura, también ayudaba al cliente. Entonces aquí hay dos cosas, dos lados de la moneda. Tiraba la Register Rewards al suelo o a la basura para luego él utilizarlas, pero ayudaba al cliente. Él les daba el dinero en cash rewards. Como quien dice, cuando uno estaba ahí contando su dinerito sin enterarse de lo que estaba pasando, el tipo tiraba el Register Reward al piso. Ya cuando lo confrontaban, les preguntaba que por qué no le dieron su Register Reward, la recompensa impresa. Y pues este tipo les daba cash rewards a cambio. Estuvo pasando así sucesivamente por un buen tiempo, Estuvieron haciendo el case o el caso. Estuvieron, ¿cómo se dice? Compilando o recopilando mucha información para poder tener, ¿verdad? Para poder tener todos los detalles de lo que estaba pasando. No necesariamente lo agarraron luego, no necesariamente lo agarraron dentro de una semana, 2 semanas, un mes. Pero eventualmente todo cae, Así quiera uno esconder las cosas, a todo le llega su hora. Así quiera como este tipo que cruzaba la frontera, se iba al otro estado, allá pagaban. Y otra cosa, iba a una tienda de un familiar que trabajaba en la frontera también. Era como una banda de, se le podría decir rateros, ¿verdad? Se le podría decir rateros, pero tal vez ellos no pensaban que estaban robando. Solamente estaban pidiendo un préstamo, me imagino, porque pues él tomaba las Register Rewards y les daba los Cash Rewards a las personas. Entonces la persona que compraba no perdía su dinero, pero la tienda sí perdía doblemente. Este tipo iba a las tiendas y hacer el proceso como uno, hacer sus compras, pero él pagaba con sus Register Rewards todo el tiempo. Y iba a la tienda de un conocido donde fácilmente siempre le pasaban todos los Register Rewards que quería usar. Entonces cuando un empleado los quiere usar, les aceptan todos, ¿no? En esta ocasión, pues a este tipo siempre le aceptaban todos sus Register Rewards. Compró muchísimas cosas, me estaba diciendo la cajera, que ellos no les dieron todos los detalles, ¿verdad? Santo y seña, pero que sí les dijeron que fue más de $100,000, $100,000 de pérdida. Al final, pues, agarraron a este tipo, después de cierto tiempo, acumularon los cargos. Y pues desafortunadamente para él, lo tuvieron que arrestar. $100,000 de pérdida para la tienda, porque él tiraba los Register Rewards al suelo, les daba los Cash Rewards a las personas, y él gastaba los Register Rewards que tiraba al suelo. Ahí la tienda perdió doblemente. Y pues desafortunadamente ahora sí están contando el dinero sus familiares, pero para sacarlo de la cárcel. Qué desafortuno, de verdad, qué cosas pasan en esta vida. Tengan cuidado cuando vayan a hacer sus compras, por favor vigilen lo que está pasando y nos veremos en un próximo video.